¿Qué tal, amigos? Yo soy Julio López y esto es Marquesina 22. Feliz año a todos, estamos de vuelta y como siempre estoy muy bien acompañado por mi querido amigo Jesús Chavarría. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Feliz año, ¿no? Todavía esto es buen momento de decirles a todos feliz año nuevo, feliz 2018 y pues hay que darle con todo al cine y para eso también aquí está el buen Gerardo Gil. Encantado, como cada semana, retomando la Marquesina 22 con buenas películas. La verdad es que qué mejor manera de empezar el año que hablando de una película estelar. Sí, nada más y nada menos que La forma del agua de nuestro querido amigo, porque es nuestro amigo, hay Sí, que decirlo. mucho. Ahora es amigo de todos. Sí, ahora es amigo de Sí, todos, de todo México. todo el mundo sale en el Face siempre. Sí, tomándose una foto y él es muy generoso además. Nuestro buen amigo Guillermo del Toro, que luego de presentar esta película el año pasado en el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde ganó el Globo de, Sí, el León de Oro. El León de exacto. Oro. Luego vino a nuestro país a presentarla en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia, donde ofreció unas charlas Y abarrotadísimas. Tipazo, aparte siempre. dejó en claro lo que es no solamente ser muy bueno en tu trabajo, sino también ser muy buena persona. Así es, A mí es lo fíjate. que me parece, ¿no? Yo creo que hay varias anécdotas alrededor de su presentación. La primera de ellas, por ejemplo, es el hecho de que estando en la alfombra roja, él les dijo que tenía que entrar a presentar la película, pero que no se fueran al público para seguirle firmando. Muchos no le creyeron, pero él se metió, presentó la película y regresó a la alfombra roja a seguirle firmando. Y lo mismo fue el caso de la Masterclass. Él iba a dar una Masterclass, se abarrotó. Entonces no cabía toda la gente y él salió a decirles, no se vayan, voy a dar 2 Masterclass para todos los que se quedaron afuera, puedan entrar. Fíjate Eso que- eso no solo lo hace un director como Guillermo Toro, que es buena persona, sino Es también generoso. generoso y aparte que sabe que va a trabajar, que a eso va a un Sirve festival, al público, no ¿no? a andar paseándose, ¿no? Sí, yo tengo otra anécdota, la verdad que me llevé muy buena impresión que en la conferencia de prensa que dio en el marco también del Festival de Cine de Morelia. Recuerdo mucho que un reportero local pidió la palabra y en estas circunstancias, en este negocio a veces no es tan fácil que se trate a la gente con la justicia con la que se merece. Y yo recuerdo mucho que Guillermo del Toro no nada más se tomó el tiempo de responderle a un representante de un medio de comunicación de Guadalajara, sino se le veía en la mirada el gusto de que alguien de Guadalajara le preguntara. El chavo le hizo una buena pregunta y a Guillermo del Toro se le veía la alegría de que un chavito le estuviera preguntando. A diferencia de mucho gente que maneja estos personajes, que es el que da la cara que no debe de ser, pero es el nivel de sencillez de Guillermo del Toro. Sí, siempre con grandes discursos como el que dio cuando recibe el Globo de Oro en la pasada entrega de reconocimientos, ¿no? En Morelia dio grandes discursos Sí. y entre sus discursos también hablaba de sus monstruos, que los monstruos lo han salvado literalmente 3 veces, ¿no? Le han salvado la vida 3 veces. Sí, que él lo ha comentado mucho, ese agradecimiento que él da, ¿no? A sus monstruos. Yo por eso comentaba al momento de que estábamos con lo de que había ganado el Globo de Oro, de que ahora habían premiado al que había sido fiel siempre a sus gustos, porque él nunca hizo cine por ganar premios, sino fue fiel a lo que a él le gustaba hacer, hizo cine por el gusto de hacerlo y lo premiaron por eso. Sí, justamente hablando de esos monstruos, nosotros hicimos un pequeño recuento de algunas de las criaturas que han sido creadas por este genio de la cinematografía, de origen mexicano, por supuesto, de Guadalajara, y aquí se los presentamos. Vamos a verlo. Are you gonna be okay? How big can it be? Guillermo del Toro fue uno de los primeros directores en tomarse en serio la adaptación cinematográfica de un cómic. En 2004 llevó a la pantalla grande al monstruo rojo creado por Mike Mignola, Hellboy, interpretado fantásticamente por Ron Perlman. Si bien esta fue una película por encargo, el director mexicano, fiel a su estilo, le imprimió su sello particular. Con el tiempo, el bebé demonio creció y vinieron las dudas. ¿Quién era? ¿De dónde venía? ¿Y cuál era su lugar en el mundo? Hellboy, el héroe repudiado por ser diferente. Solo Guillermo del Toro ha sido capaz de introducir en la vida cotidiana de México una historia sobre un vampiro moderno. Con la invención de Cronos, su ópera prima, cautivó a propios extraños y fue su monstruosa carta de presentación para el mundo. Toda la historia gira en torno de un pequeño aparato, un escarabajo de color dorado, que le otorga vida eterna a quien lo utilice, a
cambio, el portador se verá obligado a beber sangre para mantener su condición de inmortal. Para muchos, El laberinto del fauno es la mejor película realizada por Guillermo del Toro, una fábula que nos transporta a la Guerra Civil Española para contarnos la historia de una pequeña princesa. Lejos de la edulcorada imagen de los cuentos de hadas, aquí el fauno es un personaje misterioso, casi olvidado, cuya existencia se remonta a los días de la creación, tan sabio como la naturaleza, pero imponente e intimidante. Sin lugar a dudas, Guillermo del Toro es también el creador de una de las criaturas más terroríficas del cine. El monstruo come niños es maldad pura. Sus ojos, rojos como carbones, descansan sobre la mesa, y sus manos alargadas siempre están listas para la llegada de su siguiente víctima. Un ser de cuerpo famélico y hambre insaciable, un monstruo decadente, una pesadilla hecha realidad. En La forma del agua, Guillermo del Toro ha llevado a su criatura a un estado sublime. Para algunos, este monstruo marino es un dios primitivo. Para otros, es un ser místico traído de Sudamérica. Para Elisa, la protagonista, es amor puro. Y para el villano de la historia, es un objeto, un conejillo de indias repugnante. Es nada. En realidad, este ser acuático es todo eso. Es muy interesante lo que estamos viendo, sobre todo con este discurso de los monstruos, porque cuando Del Toro nos está hablando de los monstruos, nos está hablando no de lo excesivo, no de lo diferente, nos está hablando de la otredad, es el discurso del otro en el que todos nos vemos reflejados o nos hemos reflejado alguna vez. Eso ha sido una parte fundamental en su cinematografía. Yo con este discurso de Guillermo del Toro recuerdo mucho un texto de Mario Vargas Llosa, La tentación de lo imposible, donde habla de sus personajes, los personajes de Víctor Hugo excesivos, y hace esta comparación de la monstruosidad, pero no la monstruosidad en los términos de lo que nos puede repeler, sino de dónde nosotros nos podemos ver reflejado. Eso por un lado. Y por otro lado, también me parece muy interesante que en esta película de La forma del agua ha sido fiel a un discurso no político, pero sí de compromiso social. Es decir, en algún momento habló de la Guerra Civil Española desde la perspectiva de los otros, desde la perspectiva del que luchaba, y ahora también habla de algún modo de este tipo de temas. La película está ambientada en el macartismo y está hablando desde la perspectiva del perseguido, pero queda muy claro en esta película quién es el verdadero monstruo, quién es la persona a la que hay que perseguir y dónde está la virtud, o sea, en qué parte está la virtud. Sí, eso me parece poético de la película. La película se desarrolla en el contexto de la Guerra Fría. Y hablando de poesía, vemos una película que visualmente es impecable y auditivamente también es sensacional, mi querido Jesús. Sí, yo creo que esta es la obra quizás que nos demuestra el momento de mayor madurez que tiene Guillermo del Toro, no solo como creativo, sino como persona, como ser humano. En esta película precisamente se da el lujo de equilibrar muy bien toda la imaginería que usualmente él proyecta de alguna manera, retomando la fantasía en su sentido más básico, que es esta fantasía que siempre va acompañada de las partes oscuras, que es retorcida, que de alguna manera oscila entre lo perverso y lo virtuoso, y de alguna manera conciliarlo con una postura política, porque es muy claro que la tiene, claro. ¿No? Y que la está proyectando. Entonces yo creo que eso es algo que no había dejado tan claro en otra de sus películas y que en esta precisamente lo encuentra. Ahora hay que tomar hay que poner mucho énfasis en, como dices, en la cuestión visual, sobre todo porque hizo un trabajo de investigación muy fuerte, retoma algunos grabados que son del siglo XIX, algunos que son grabados japoneses, creo que uno se llama el de la Gran Ola, y el de la Gran Carpa para el diseño del monstruo, además de que muchos de los colores empiezan a cobrar protagonismo dentro de la misma película, que aparte está llena de referencias cinematográficas, ¿no? La película no deja de ser al mismo tiempo la obra de un cinéfilo empedernido, y eso es lo que a final de cuentas impacta en todos nosotros. Es alguien que, por eso siempre hablaba yo de que es alguien comprometido con sus conceptos, salvo la película de Mimic, en donde fue una película por encargo, y un poco la de Blade. Él siempre está comprometido con sus proyectos, ¿no? Sí. ¿No? Y en este caso, como lo fue con Hellboy, en donde se vincula con Mike Mignola, que se alimenta de todos estos monstruos que él conocía, como Lovecraft, etcétera. En este caso, nuevamente se compromete con los monstruos de Universal, etcétera, ¿no? Sí, que hay que decirlo, ¿no? Él hace Mimic y luego hace Blade.
le ofrecen hacer Blade 3, él lo rechaza para hacer Hellboy, ¿no? Y así le ha pasado, le se dio un frentazo bastante duro en la pasada entrega, en su pasada película, la novena, la 10ª, en La Cumbre Escarlata, porque la vendieron como una película de terror cuando él decía que no era una película de terror, era una película de fantasía que tenía también un romance y ya estaba jugando con estos elementos que ahora nos presenta, ¿no? Pero le fue bastante mal, incluso dicen en su discurso que a veces hay que vender un poco el alma a un demonio. Los demonios no son otra cosa que las grandes distribuidoras que los obligan a los directores a hacer ciertas cosas, a cumplir ciertas normas, y Guillermo del Toro dice, bueno, a ver, ¿con cuánto presupuesto cuento para poder hacer una película como la que yo quiero y venderla como yo quiero, ¿no? Entonces le dicen, bueno, va a costar tanto. Y entonces Guillermo del Toro, dentro de la industria de Hollywood, también se ha convertido en un director que ahorra dinero. $100,000 abajo se ahorró en esta película de La Forma del Agua, que ha llegado y ha tenido con tal de que fuera lo que él quería que fuera. Con tal de lo que sí. No, vamos a ver un poquito del monstruo. Claro, no, la verdad es que yo creo que él, de algún modo, se sentía un poco descorazonado con su anterior película, pero también se le veía cierto fulgor porque tenía esta película debajo de la manga, ¿no? Una película que además tiene escenas maravillosas como homenaje al musical. O sea, es poética esta escena del homenaje al musical, una película que además el mismo Guillermo del Toro relata que le costó mucho trabajo filmar, de una precisión técnica insuperable, y esa es otra cosa importante de la película. Sí está la fábula, sí está la connotación política, sí está la cuestión de la monstruosidad que lo ha perseguido o ha estado al lado de él siempre, pero también la película es muy limpia a nivel cinematográfico. No, es ascética la manera en cómo la filmó, o sea, digamos... Sí. Digo, y aparte más hay que correcta, decir, pues, o sea, hay que decir que es sofisticada y es elegante, pero la película no deja de ser también una historia de amor, ¿no? En este caso la protagonista, por eso es que ella ha sido tan celebrada, porque de alguna manera nos entrega una belleza que sale de los convencionalismos hollywoodenses e incluso en general de la cinematografía, una belleza poco fácil de clasificar y que de alguna manera tiene una peculiaridad que la hace sentirse un tanto distinta a su entorno y que de pronto encuentra en esta criatura la forma de amor que ella necesita. Esa es la forma del agua. Encuentra la forma del amor exacto para lo que ella quiere y lo entiende de una manera muy natural. La película es muy enternecedora en ese sentido y es muy romántica, aparte que tiene un aire de fatalidad que sentimos desde el principio y llega hasta el final, ¿no? Sí, porque lo acabas de decir, ¿no? ¿Qué es la forma del agua? La forma del agua toma la forma de lo que lo contiene, ¿no? Exacto, sí, claro. Exacto. Entonces justamente es un poco lo que vamos a ver en esta película, y hace rato veíamos un poco de la caracterización de alguien que ha sido, más que, a mí siempre me molesta un poco la palabra de su actor fetiche, ¿no? Pero un cómplice laboral, ¿no? Un cómplice de proyectos muy importantes, y los más sobresalientes de Guillermo del Toro es Doug Jones, ¿no? Que aquí lo vemos y siempre ha sacrificado su rostro, digamos la fama, ¿no? Por darle vida a unos personajes que son entrañables y que van a vivir 100 años más. Sí, Andy Serkis es el maestro de la actuación en digital, ¿no? Yo creo que Doug Jones es el maestro de la actuación en la caracterización, ¿no? Es una pareja que se ha entendido muy bien, creo que es un binomio que ya es parte de la filmografía del señor Guillermo del Toro, y además los monstruos son encantadores, son un espejo en el que todos nos vemos reflejados. Lo decía en su discurso de los Globos de Oro en alguna entrevista, ¿no? Todos nos equivocamos, todos tenemos por ahí ese aspecto, ¿no? de que está del otro lado, y al final de cuentas, con la manera de la poesía cinematográfica, nos lo vuelve a mostrar Guillermo del Toro. Es una película además conmovedora, Gerardo, sobre todo muy para entretenida. irnos, ¿cómo crees que le vaya en los próximos premios BAFTA? Híjole, mira, yo creo que le va a ir muy bien. Yo creo que va a ser va a salir satisfecho todos los que participaron en esta película, pero sí te tengo que comentar algo. Yo soy un poco como el brujo mayor, ¿sabes? Siempre que doy mis predicciones como que no salen del todo bien, no se me dan a mí las predicciones, Gerardo, ya. pero yo creo que le va a ir muy bien. Yo creo que es una película que donde se pare va a salir premiada, y no quiero caer en el lugar común, pero el principal premio que va a tener evidentemente es el del público y el de los seguidores vastos, muy vastos de Guillermo del Toro. Pero bueno, creo que le va a ir bien, pues. Jesús, en este top que tiene de 10 películas Guillermo del Toro, ¿en qué número colocarías La Forma del Agua? Para mí, la verdad es que yo la pondría al menos en el 2. ¿No? Para mí sería como algo complicado, porque a mí me parece que donde encuentra también
su gran momento, pero al mismo tiempo haciendo una película que no obedece a tantos estándares cinematográficos como esta, es El Espinazo del Diablo, ¿no? Me parece que ahí encuentra un sentido onírico que pocas veces le habíamos visto, al mismo tiempo de que refleja esta versión tan enrarecida que suele tener él de la fantasía y lo conecta con raíces muy profundas. Entonces, en lo personal, si no es el 1, es el 2, pero de la forma de la me parece una película brillante, de verdad, Sí. de Yo la pondría en brillante. el número 2 también. Antes lo pondría tú también en el número 2. En el número 2. Yo pondría en primer lugar El Espinazo. Yo pondría en el número 1 El Laberinto del Fauno. A mí me encanta El Laberinto del Fauno. Sí. Y bueno, también estaremos esperando qué pasa con Guillermo del Toro, La Forma del Agua, rumbo a las nominaciones a los premios Oscar, que ya muy pronto conoceremos y donde también será protagonista. Yo soy Julio López y esto fue Marquesina 22.